Dios les bendiga grandemente. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Jair Figueroa y por la gracia de Dios teólogo de la corriente doctrinal unicitaria. Siguiendo con el propósito de este canal, el cual es enriquecernos con el Espíritu Santo y bajo la palabra de Dios sobre temas de teología pentecostal unicitaria, en esta ocasión continuaremos en la secuencia de terminología bíblica y analizaremos si la palabra personas en la deidad es aplicable a Dios. Por ello es necesario empezar con la doctrina de la naturaleza de Dios bajo el título Dios tiene cuerpo, alma y mente. En el video anterior mencionamos que el término persona aplicado a Dios podría ser extrabíblico, o es extrabíblico o no le aplica justicia a él. Pero vamos a profundizar un poco y para ello pues le pido su absoluta atención. Tomaremos este video en dos enfoques. Primero, en el concepto de persona desde la academia y un segundo enfoque desde el concepto teológico. Comencemos. Desde el concepto de académico, según la RAE, el diccionario de la Real Academia, lo define como individuo de la especie humana. Segundo, un personaje que toma parte de la acción de una obra literaria. Tercero, en concepto del derecho lo toma como sujeto del derecho. Y cuarto, en filosofía lo toma como un supuesto inteligente. Ahora, dentro de la Enciclopedia Británica encontramos el concepto de persona como la persona que se entiende que habla, piensa o escribe una obra en particular. La persona es casi invariable distinta del autor. El término deriva del latín persona, que significa máscara de actor, y por lo tanto está relacionado etimológicamente con el término dramatis personae, que designa personajes de una obra literaria o de un drama. Si notamos y analizamos desde la academia en sus conceptos y significados la palabra persona o personas, no hace referencia directamente a Dios, simplemente indica que es para identificar a un individuo hablándose de la especie humana. Entonces este término no encaja para Dios. Desde esta perspectiva es equívoco o erróneo aplicar este término a Dios o dioses. Pero la pregunta es, ¿quién definió este concepto dentro de la teología? Bueno, miraremos el segundo enfoque en lo teológico. La palabra es utilizada por primera vez por Tertuliano cerca del año 200 después de Cristo, quien estudió Derecho y fue abogado posiblemente en Roma. Precisamente usando este vocablo como lo usan dentro del término del derecho de la jurídica. Una persona jurídica puede ser como una institución que tiene muchos componentes administrativos, pero es una entidad. Sin embargo, esta palabra es ambigua porque lo que significa en el occidente del Imperio Romano era completamente diferente dentro de la cultura oriental y no fue aceptada así el término de persona al principio. También algunos eruditos y historiadores han concluido que Tertuliano utilizó este término para indicar que en Dios no hay acepción de personas, que todos somos iguales, ya que poseía un conocimiento del derecho romano y no eran personas las mujeres, niños ni esclavos, sino simplemente los ciudadanos romanos, varones, eran considerados personas. No obstante, Atanasio, Alejandro y otros obispos de aquella Italia defendieron y aceptaron declarando el dogma como una verdad irrefutable, pero no encontraron el apoyo bíblico claro y tuvieron que recurrir a deducciones filosóficas para afirmar la posición conocida hasta el día de hoy. Sin embargo, San Agustín, obispo en Roma, llegó a pensar que el empleo del sustantivo persona era peligroso, porque decir 3 personas podría llevar a la gente a pensar que se está hablando de 3 dioses. Finalmente, y a regañadientes, aceptaron sostener 3 personas en una sola sustancia o naturaleza. Todo esto lo encontramos dentro de biografías y vidas en la enciclopedia en línea y también dentro de la enciclopedia católica por Newt Aven. Ahora, según la enciclopedia Herder, nos arroja un concepto mucho más preciso de la persona de la deidad. Ella nos indica que su sentido filosófico proviene propiamente de las discusiones teológicas trinitarias y cristológicas, de ese cristianismo primitivo,
que debe precisar que en el sentido hay un solo Dios en tres distintos, o en un sentido puede decirse que Dios se ha encarnado, hablando de la cristología. Ahora Boecio introdujo este término filosófico y teológico al latín de la escatología. Formuló la primera definición formal de persona. Persona es sustancia individual de la naturaleza racional. A esta definición se añade otra igualmente clásica de Ricardo de Saint de Victor, el cual nos explica la existencia incomunicable de la naturaleza intelectual. Eso lo encontramos en el libro Trinity, el capítulo 5, la página 22 y 24. Algunas definiciones destacan principalmente junto a la naturaleza racional el carácter del individuo y la autonomía de aquello que llamamos persona. En resumen, del término persona, según el concepto teológico, se puede concluir que es un indicativo a un ser individual. Eso es claro, pero lo que siempre se ha generado dentro de las discusiones teológicas y no se encuentra con un sustento bíblico y aplicativo es al término de tres sujetos distintos, cosa que sí es extrabíblico y podemos decir que es extraacadémico y también, ¿por qué no?, extrateológico. Ahora, lo que nos atañe es la pregunta inicial con la que comenzamos, teniendo ya claro el término persona, y si este término encaja para Dios. La respuesta es sencilla, no, pues ya hemos concluido que en la academia el concepto es aplicable únicamente al ser humano, pero podríamos decir que un sí en lo teológico, ya que lo define como un ser individual, racional e inteligente. Entonces, a la respuesta de si Dios tiene un cuerpo, alma y mente, lo vamos a definir según desde la teología bíblica. Entonces, para ello lo primero que tenemos que definir es que Dios es espíritu. Juan 4:24 lo declara es más, desde Génesis capítulo 1, el verso 2 en adelante, hasta Apocalipsis capítulo 22, verso 17, confirman que Dios es espíritu. Es más, en Hebreos capítulo 2, el verso 9, lo llama el Dios el Padre de los espíritus. Lo segundo que tenemos que saber es que Él también es invisible, ya que Dios es un espíritu, Él es invisible, a menos que Él escoja manifestarse al hombre en alguna forma visible. Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 33, el verso 20. A Dios nadie lo vio jamás. Juan capítulo 1, el verso 18, también lo podemos confirmar en 1 Juan capítulo 4, el verso 12. No tan solo ningún hombre ha visto a Dios jamás, sino que ningún hombre puede ver a Dios. Eso lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 6, el verso 16. Varias veces la Biblia le describe a Dios como un ser invisible o algo invisible. Eso lo encontramos mucho en varios pasajes, pero así como principalmente en Colosenses capítulo 1, el verso 15, 1 Timoteo capítulo 1, el verso 17. Aunque el hombre puede ver a Dios cuando Él aparece en varias formas, ningún hombre puede ver directamente el espíritu invisible de Dios. Lo tercero que tenemos que tener muy en cuenta es que además de que Dios es espíritu, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él es el único espíritu que es verdaderamente omnipresente, pues no todos los seres espirituales, por ejemplo como los demonios, ángeles o hasta el mismo Satanás, puede tener esta calidad o este atributo. Ellos están confinados a ciertas localidades. Eso lo encontramos con un sustento bíblico en Marcos capítulo 5, el verso 10, Judas el verso 6 y Apocalipsis capítulo 20, del verso 1 hasta el verso 3, si no estoy mal. Salomón también reconoció la omnipresencia de Dios cuando oró en la dedicación del templo, diciendo: he aquí, los cielos de los cielos no pueden contenerte. Eso lo encontramos en 1 Reyes capítulo 8, 27 y en 2 Crónicas 2, 6, creo. Dios declaró su omnipresencia diciendo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías capítulo 66, verso 1, también está en Hechos capítulo 7, el verso 49.
Pablo predicó que el Señor no está lejos de cada uno de nosotros porque en Él vivimos y nos movemos y somos, de Hechos capítulo 17. Tal vez la más hermosa descripción que se encuentra sobre la omnipresencia de Dios la hallamos en el Salmo capítulo 139, del verso 7 en adelante, creo que hasta el 13, en donde en resumidas cuentas dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás. Entonces, a la pregunta, ¿Dios tiene un cuerpo? Ya que Dios es un ser invisible y omnipresente, Él ciertamente no tiene un cuerpo como nosotros le conocemos. Él sí tomó varias formas y manifestaciones temporales a través del Antiguo Testamento para que el hombre pudiera verle. A eso nosotros le llamamos teológicamente teofanías. Sin embargo, la Biblia no registra ninguna manifestación corporal permanente de Dios hasta que nació Jesucristo. Por supuesto, Dios en Cristo tuvo un cuerpo humano y ahora tiene un cuerpo glorificado e inmortal. Fueron las manifestaciones temporales de Dios y fuera de la revelación neotestamentaria de Dios en Cristo. Creemos que las referencias escriturales cuando se habla de los ojos, manos, brazos, pies, corazón y otras partes del cuerpo de Dios, son ejemplos de un lenguaje figurativo y antropomorfismo, que quiere decir lo que, en términos humanos, lo que nosotros entendemos o podamos comprender en un cuerpo, ¿sí? Un versículo clave de la Escritura implica que, por lo ordinario, Dios no es visible aún a los seres espirituales, y si Él no escoge manifestarse en alguna manera. El ejemplo más claro es 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, cuando dice que Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Ahí nos da a entender de que no todos los ángeles podían verle. Por lo mínimo, si Dios tenía algún tipo de cuerpo espiritual, Él ciertamente no se haya confinado a Él como otros seres espirituales son confinados a sus cuerpos, pues entonces Él no sería verdaderamente omnipresente. Por ejemplo, la omnipresencia de Dios significa que Él podría haberse aparecido a los hombres en la tierra y a los ángeles en el cielo simultáneamente. También tenemos que darnos cuenta de que en los tiempos neotestamentarios Dios ha escogido revelarse plenamente mediante Jesucristo. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, el verso 9. Y no hay posibilidad de separar a Dios y a Jesús, y no hay un Dios visible fuera de Jesús. Bueno, creo que hasta aquí hemos aprendido algo hoy. En síntesis, hoy hemos estudiado que el término de personas no es aplicable a Dios, ya que el concepto en la academia y teológicamente es aplicable a un ser individual y humano. También concluimos, ya que Dios es un espíritu invisible y omnipresente, Él ciertamente no tiene cuerpo como nosotros lo conocemos. La Biblia no registra ninguna manifestación corporal permanente de Dios hasta que nació Jesucristo. El sustento más claro es 1 Timoteo capítulo 3, 16, donde dice que Dios se manifestó en carne, es decir, se hizo hombre. Entonces, para no hacer más largo este video, me es necesario dejar esto como una primera parte, llamémoslo así, y en un próximo video vamos a terminar de definir el concepto de Dios como persona desde el punto de vista teológico, bíblico, como un ser racional e inteligente. Entonces terminaremos la pregunta de si Dios tiene mente y alma. Dios les bendiga.